Buen día a todos. Este es el día que ha hecho Jehová y nos alegraremos y nos gozaremos en él, porque sabemos que nuestro Dios ha preparado este día para cada uno de nosotros. Hoy vamos a dar inicio a una serie poderosa de entendimiento de la palabra de Dios respecto al tema de cómo poder vencer los temores que hay en nuestro corazón, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto. Esto va a estar poderoso todo este tiempo, este mes. Vamos a estar aprendiendo sobre cómo ser vencedores en todos esos temores, esos miedos malignos que nos paralizan y que nos estorban, nos impiden que nosotros alcancemos esa vida llena de bendición que Dios nuestro Padre quiere para cada uno de nosotros. Vamos a estar enseñando los días miércoles, los días domingos de este mes. Van a ser como unas 7 enseñanzas poderosas que nos van a ser de mucha bendición para poder glorificar a Dios nuestro Padre Celestial con nuestras vidas. El tema del temor es algo que debemos de ponerle mucha, pero mucha atención, porque para poder nosotros ser exitosos en nuestra vida espiritual, para poder ser exitosos también en la vida natural y poder prosperar nuestra alma y prosperar en todas las cosas, tenemos que vencer, tenemos que ser liberados, sanados de todos los temores malignos que hay en nuestro corazón, que muchas veces desconocemos, pero que a la luz de la palabra de Dios podemos verlos y podemos dejar que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros. Muy bien, de acuerdo a la palabra de Dios, existen 2 tipos de temores: el temor santo de Dios y el temor maligno, que viene por obra de Satanás. Y esto es importante entenderlo, porque a veces le llamamos temor a algo que Dios está obrando en nosotros y no identificamos también el temor que Satanás opera en el corazón de los hombres. El temor santo de Dios, le vamos a llamar de esa manera, porque es un temor santo, es algo que viene de parte de Dios a la vida, al corazón de cada uno de nosotros. El temor santo de Dios se produce en nosotros por la fe, por la confianza en la palabra de Dios. Esto es poderoso, es un temor reverente. El temor santo de Dios en nosotros es un temor reverente, es un temor que nos infunde respeto por Dios, admiración por Dios, nos impulsa a caminar rectamente delante de Dios, porque nuestro deseo va a ser agradarlo, nuestro deseo va a ser que Dios sea honrado con nuestra vida, en nuestra familia, en cada asunto de nuestra vida. Ese temor santo de Dios solamente es operado en nosotros o viene a nosotros por la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser. Y nosotros debemos de identificar ese temor en nosotros. El temor santo de Dios nos infunde esperanza, nos infunde vida, nos infunde ánimo para vivir conforme Dios ha establecido para nosotros, para hacer la voluntad de Dios. Es un temor santo que nos da la fuerza, nos da la capacidad para nosotros, como dice la palabra en Colosenses capítulo 1 versículo 9, podamos andar como es digno delante de nuestro Señor y de nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Eso es lo que produce el temor santo de Dios en cada uno de nosotros. ¿Sí? Tener esa esperanza, tener esa vida, tener ese ánimo en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones. El temor santo de Dios nos da vida, nos da esperanza, nos da fortaleza, nos sostiene ese temor santo de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos confianza en su palabra, creemos a su palabra es vida para nosotros, no solamente es un concepto o es una teoría, la palabra de Dios es vida para nosotros. Muy bien. El temor maligno, por el contrario, esto viene por obra de Satanás y lo vamos a ver un poco más adelante. El temor maligno de Satanás lo que hace es causar duda y desconfianza en la palabra de Dios. Es lo opuesto al temor santo. El temor santo viene por la confianza en la palabra de Dios.
El temor maligno se opera por la duda, por la desconfianza que el enemigo siembra en nuestro corazón, en nuestra mente, esa duda hacia la palabra de Dios, al carácter de Dios, al poder de Dios. Son totalmente opuestos y este temor maligno, este temor que viene por causa de Satanás, le vamos a llamar miedo, ese miedo que Satanás produce, nos estanca espiritualmente y nos estanca también en todo lo natural. Es por eso que es tan importante que nosotros podamos trabajar la sanidad en nuestro corazón de todo tipo de miedo maligno, porque nos estanca en lo espiritual y nos estanca en lo natural. Y eso nos deja cortos con el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Realmente es impresionante cuántas personas, cuántas almas se han ido ya de esta tierra sin haber alcanzado el propósito de Dios para sus vidas y quizás sin haberse dado cuenta que lo que los estancó fue ese miedo, ese temor maligno que Satanás ha metido en el corazón de las personas. Veamos un poco más. ¿Cuándo empezó el miedo en el ser humano? De acuerdo a la palabra de Dios, la primera vez que se registra la palabra miedo es cuando Adán y Eva pecaron. Cuando ellos pecaron, ¿sí? Cuando ellos abrieron su corazón al río de engaño, de las tinieblas de Satanás, en ese momento el temor santo que ellos tenían se corrompió por las tinieblas de Satanás y se convirtió en un miedo maligno. Esa fue una de las obras que Satanás hizo en el corazón de Adán y Eva y que se ha venido heredando de generación en generación como parte de esa herencia genética espiritual, por esa iniquidad que se ha venido pasando de generación en generación desde Adán. De hecho, fue una de las primeras manifestaciones cuando Adán y Eva pecaron. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 9 al 10. Después de que Adán y Eva habían pecado y Dios empezó a hablarles, a llamarlos, empezó a llamar a Adán y dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, escuche bien lo que respondió Adán. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Vean la respuesta de Adán. Esto no había sucedido antes. Adán, cuando escuchaba la voz de Dios, mire, era un regocijo, se llenaba de esperanza, se llenaba de vida al poder hablar con Dios cara a cara, pasear con el Señor en el huerto ahí del Edén. Pero en el momento en que entró el pecado al corazón, en ese momento entró ese miedo maligno, ese temor maligno que hizo que Adán y Eva se escondieran de Dios. Y por eso cuando Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Y entonces Adán le dice, mira, yo oí tu voz y tuve miedo. Aquí es la primera vez que en la Biblia se menciona la palabra miedo, ¿sí? Tuve miedo, le dijo Adán. Y entonces me escondí. De hecho, esas son las actitudes o las reacciones que produce el miedo, ¿sí? Esconderse, no solamente esconderse de la presencia de Dios, sino esconderse también de muchas otras cosas en la vida, en lo natural. Y esto debemos de entenderlo muy bien para ser liberados y sanados de ese miedo que causó el pecado en el corazón del hombre. El temor maligno, este miedo, por lo tanto, produce dos consecuencias. Y lo primero que hace este miedo maligno, ¿sí?, es producir miedo o pánico de Dios. Tergiversa, tuerce en nuestra mente lo que Dios es. ¿Sí? En lugar de tener la imagen verdadera de lo que Dios es, cómo es Dios, su carácter, su misericordia, su bondad, el miedo maligno distorsiona nuestra vista y nos da una imagen falsa de lo que Dios es. Es por eso que Adán antes tenía confianza en Dios, tenía confianza de platicar con Dios, que Dios se acercara a él, pero en el momento en que el pecado y las tinieblas, el engaño, la maldad entró en el corazón de Adán, se produjo este miedo que lo hizo alejarse de Dios. ¿Por qué? Porque Adán tuvo miedo, dice, tuvo miedo y se escondió. Y eso nos pasa a nosotros. Tenemos miedo de
de Dios pensando que si fallamos, pensando que si nos equivocamos, entonces Dios es una persona que está lista ahí para mandarnos un rayo del cielo y partirnos en dos y consumirnos. Esa es la imagen equivocada que nosotros tenemos, y eso nos produce miedo al castigo de Dios. Esto mire, paraliza. Esto es lo que tienen problemas a muchas personas y no se han dado cuenta que el problema más serio que tienen en su corazón es el miedo. Es por eso que a través de estas enseñanzas vamos a identificar por lo menos 7 de los miedos más importantes que están causando estragos en las personas, para que usted y yo podamos ser liberados y sanados de esos 7 temores malignos, de esos 7 tipos de miedo, que si somos liberados y si somos sanados, créanme que vamos a ser más que vencedores. Vamos a entrar a la vida del reino de Dios, vamos a entrar a una vida llena de bendición, en una relación amplia, profunda, en una relación más alta con nuestro Dios, porque vamos a perder ese miedo maligno que inconscientemente tenemos de Dios, ¿sí? Tenemos una mala imagen de Dios. Y por el otro lado, también este miedo maligno produce un pánico en lo natural, ¿sí? Produce un miedo a las cosas naturales. Mire, causa tantos estragos porque el enemigo lo que hace es llenar la mente de las personas con imágenes sobre un escenario de desesperanza, de derrota, de fracaso. O bien el enemigo lo que hace es causar una aprehensión, pero una aprehensión anormal de peligro. Y va, si no estamos viendo esto en este tiempo. La gente tiene un pánico de lo que está pasando en el mundo, tiene un pánico a la enfermedad, y vamos a aprender en estas enseñanzas cómo vencer el miedo a la enfermedad, el miedo a la aflicción, porque eso paraliza. Hoy muchas personas están paralizadas, el enemigo las tiene atrapadas con un pánico exagerado hacia la enfermedad, hacia la muerte, que usted puede, mire, que si estuvieran vendiendo trajes de astronauta en este tiempo, mire, muchas personas lo estarían usando, y eso solo evidencia ese pánico, ese miedo maligno que el enemigo ha metido en la mente, ha metido en el corazón de las personas, y estoy hablando de personas cristianas. Entonces tenemos nosotros que ser realistas, ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra respecto a estas actitudes, a estos pensamientos, a estas reacciones que nosotros estamos teniendo en cuanto a lo que está sucediendo en lo natural? Y es el diablo, hermanos, es Satanás el que está detrás de ese pánico, de ese miedo que la gente tiene, y se manifiesta de muchas, pero de muchas maneras. Y ese miedo lo que hace es apartarnos de Dios. Miren, las personas no se dan cuenta cómo el pánico, ese pánico que viene del diablo, lo que hace es apartarlas de Dios, en el sentido que se empieza a alimentar la duda, la desconfianza en el carácter de Dios, en la palabra de Dios, en el poder de Dios. ¿Sí? Ahora se nos olvida, mire, se me hace que se nos olvide que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo aún siguen haciendo milagros, aún siguen sanando y tienen el poder para sanar. Pero el miedo maligno, el pánico, hace que desconfiemos del poder de Dios. Se nos olvida que Jehová es nuestro sanador, que Él es nuestro libertador. Esto está terrible. Tenemos que tomar cartas en este asunto para nosotros poder hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios nuestro Padre Celestial con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Porque el diablo lo que quiere es que desconfiemos de Dios, que tengamos duda, porque con eso desagradamos a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el diablo sabe que con ese pánico, con ese miedo exagerado, anormal, la gente está desagradando a Dios, y por lo tanto eso bloquea que la bendición de Dios nuestro Padre los alcance plenamente. Hay que tener mucho cuidado con este miedo maligno, con esa aprensión que el enemigo pone, con esa sugestión que el enemigo mete en la mente, en el corazón de las personas, con aquella sugestión de que se va a producir algo, que hay un peligro inminente, que algo malo nos va a pasar, peor si nos va a pasar esto, peor si nos vamos a enfermar,
enfermar, peor si nos vamos a morir. Bueno, ¿y si nos morimos qué? ¿Sí? ¿Acaso no dice la palabra que para nosotros el vivir tiene que ser Cristo y el morir es una ganancia? ¿En dónde está entonces nuestro anhelo de ver al Señor? Mire, de verdad, si somos honestos, si somos sinceros, nos vamos a dar cuenta de cuánta duda y desconfianza hay en nuestro corazón hacia nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. El miedo maligno produce un sufrimiento inútil. ¿Sí? Escuche bien lo que le estoy diciendo. El miedo maligno que proviene de Satanás produce un sufrimiento inútil, paraliza, trae a las personas a la miseria, a la mediocridad, mira, a una mentalidad tan baja, a una visión tan baja de los propósitos eternos de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Pero usted y yo vamos a vencer todos estos miedos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, con el poder de la sangre bendita de Cristo Jesús, el poder de su palabra que nos sana y nos libra de toda ruina, y seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en Cristo Jesús. De hecho, también en los hijos de Dios, mire, este miedo que Satanás mete, este miedo maligno, hace que muchos hijos de Dios no cumplan con el llamado, no respondan al llamado que Dios les hace. Cuando Dios llama a una persona, a uno de sus hijos, a la obra, al ministerio, a servirle, escuche bien esto: cuando Dios llama al ministerio, cuando Dios llama a una persona a servirle, inmediatamente Satanás, mire, brinca a meter una serie de pensamientos en la mente de los que están siendo llamados a la obra, de los que están siendo llamados al ministerio. Y primeramente lo que el enemigo produce con ese miedo maligno en la mente del que está siendo llamado, lo primero que el enemigo produce es un temor maligno, un miedo a perder la independencia. ¿Sí? Y entonces vienen aquellos pensamientos: pero si yo atiendo el llamado de Dios, entonces ya no voy a hacer lo que yo quiero, ya no voy a vivir como yo quiero, ya no voy a vivir en el lugar donde yo quiero vivir. ¿Y de qué voy a vivir? ¿De qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Y se recuerdan que Jesús dijo que los gentiles piensan en esas cosas, pero usted y yo, como hijos de Dios, no tenemos que afanarnos ni preocuparnos por esas cosas. Entonces el Satanás mete ese miedo, ¿sí? Ese miedo y no nos damos cuenta, porque toca las fibras profundas ahí del corazón, porque todos tenemos la tendencia y tenemos aquello de querer ser independientes de Dios. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, opera en nuestro inconsciente. Tenemos miedo a que si me dedico a Dios, a que si me dedico a servirle a Dios, entonces yo ya no voy a poder disfrutar de la vida. Ya no voy a poder disfrutar de las cosas que me gustan. Y empieza ese miedo a paralizar a la persona. Y entonces, aunque Dios le está llamando, ¿sí?, no responden al llamado que Dios les hace. A lo mejor alguno de los que me está viendo y escuchando en este momento, quizás Dios te ha estado llamando, pero el enemigo ha captado tu mente y tu corazón con este miedo a perder la independencia que quieres tener. Porque nosotros queremos tener independencia, no queremos sujetarnos a la voluntad de Dios, no queremos ser totalmente dependientes de Dios. Solamente queremos un poco de Dios, lo suficiente como para que me bendiga, pero no mucho para que no me sienta comprometido a seguirle y servirle de todo corazón. ¿Me escuchó? Entonces ese miedo hace que muchos estén perdiendo, ¿sí?, la oportunidad, el privilegio del llamado ministerial que Dios les está haciendo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por el otro lado, cuando Dios llama a una persona al ministerio, cuando llama a una persona a servirle, también Satanás le mete miedo en el sentido de sentir para que sienta esa incapacidad de hacer lo que Dios pide. Y entonces se manifiesta con timidez, se manifiesta con cobardía. No es que yo no puedo predicar, es que yo no voy a poder ministrar, es que yo no voy a poder liberar. Y es aquel miedo a hacer las cosas, mire, la timidez, la cobardía, esa incapacidad que se siente de hacer las cosas, es producto del miedo maligno que Satanás mete en la mente y en el corazón de las personas. Y eso estanca, eso obstaculiza a que las personas cumplan con el llamado ministerial que el Señor Jesucristo nos hace para que le sigamos y
le sirvamos con todo nuestro corazón. Vamos a trabajar todos estos miedos para que usted sea libre, verdaderamente libre, como la palabra de Dios nos enseña. Amén. Esto es poderoso. Para ser exitosos debemos de vencer todo miedo, todo temor maligno que hay en nuestro corazón, ¿sí? Y lo voy a poner de esta manera. Para ser exitosos tenemos que ser liberados, sanados de todo ese miedo maligno que el enemigo ha puesto en la mente, en el corazón de las personas, de todos nosotros. Y en lugar de ese miedo maligno, tenemos que llenarnos con el temor santo de Jehová, con el temor santo de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, para que entonces tengamos confianza en Dios, confianza en su palabra, nos levantemos a una nueva dimensión espiritual de relación con nuestro Señor Jesucristo, de relación con nuestro Padre Celestial y de comunión con el Espíritu Santo, que nos va a dar la capacidad para hacer la voluntad de Dios, para poder servirle a Dios sin ponerle excusas, sin ponerle pretextos, porque las excusas y pretextos que le ponemos a Dios es por causa de ese miedo que está en lo más profundo de nuestro corazón, que, como les mencioné, Satanás metió en el corazón de Adán y Eva, y se ha venido heredando de generación en generación. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a liberarnos de todo ese temor maligno, de todo ese miedo. Jesús no vino a morir en la cruz del Calvario solamente para salvarnos de la muerte y del infierno. Jesús vino por algo mucho más grande. Jesús vino no solamente a liberarnos de la condenación eterna, sino a liberarnos de todo este temor maligno, de todo este miedo que hay en nuestro corazón, que nos tiene estancados o nos puede tener paralizados, nos puede tener postrados, sin aliento, sin ánimo de poder nosotros ser de los bienaventurados, de limpio corazón, que verán a Dios nuestro Padre Celestial. Mire, de verdad es impresionante el miedo que hay en las personas a consagrarse a Dios. Si somos honestos, si somos sinceros, si vamos a descubrir que en nosotros hay un miedo a consagrarnos a Dios. Porque pensamos que si nos consagramos a Dios de todo corazón, como que entonces nuestra vida va a ser aburrida, como que ya no vamos a poder disfrutar de las cosas de la vida. Vean lo que el miedo que Satanás hace en el corazón y en la mente de las personas, sin saber que si de verdad nos consagramos al Señor Jesucristo, es donde vamos a encontrar la verdadera vida. Es cuando vamos a disfrutar de la vida, a disfrutar de nuestra existencia, porque Él es quien nos da existencia, Él es quien nos da vida, y nos da vida en abundancia. Esto es bien poderoso. Es por eso que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En otras palabras, si Jesucristo te liberta, vas a ser verdaderamente libre. ¿Cuántos quieren eso? ¿Sí? Jesucristo es el único que nos puede libertar. Él es el único que nos puede salvar, liberar y sanar de todo miedo maligno y llenarnos con el temor santo a Jehová, con esa reverencia a Dios, con ese respeto a Dios que nos va a hacer y nos va a impulsar a hacer su voluntad, a atender el llamado que Él nos hace, sea lo que sea, porque vamos a tener plena confianza en Dios. Vamos a tratar de nosotros agradarlo en todas las cosas, sin ningún temor, sin ningún miedo maligno, sino con una confianza en Dios, por esa reverencia, por ese respeto que le tenemos a Dios cuando estamos llenos del temor santo de Jehová de los ejércitos. Y en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice, escuche bien, o usted lo lee ahí también, mejor si lo lee en su Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Este versículo es clave para entender cómo ser liberados de todo temor maligno, de todo miedo maligno. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Vea bien, dice, el temor, obviamente está hablando del temor maligno, lleva en sí castigo, produce sufrimiento inútil. Y dice, de donde el que teme
no ha sido perfeccionado en el amor. Acá este versículo tiene mucho, no voy a entrar en detalles, pero realmente aquí habla que si nosotros crecemos y maduramos espiritualmente, si dejamos que el Señor limpie nuestro corazón de toda maldad y a cambio nos va llenando de su amor, de su perfecto amor, ese perfecto amor va a hacer que seamos liberados y sanados de todo tipo de temor maligno, que de por sí, dice la palabra, el temor maligno, el miedo trae castigo. De hecho, como lo vamos a ver en las próximas enseñanzas, el problema del miedo es que el miedo atrae maldición. Escuche bien, el miedo atrae maldición. Porque lo que la persona teme, lo que la persona tiene miedo, eso le viene. Y vamos a entender por qué es que le viene en las próximas enseñanzas. Es por eso que este tema es súper, pero súper importante para que nosotros podamos trabajarlo por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y dice en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, vea, esto es poderoso, estos son versículos poderosos. Dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es bien importante. Mire, Dios jamás nos da un espíritu de miedo. Dios jamás nos va a dar un espíritu de cobardía. De hecho, dice la palabra que los cobardes no entran al reino de Dios, al reino de los cielos. No está hablando de salvación, de la paga del pecado, por favor. No está hablando de la salvación. Está hablando de entrar a la vida del reino de Dios. Una vida de justicia, una vida de paz y una vida de gozo en el Espíritu Santo. Pero los cobardes no pueden entrar a esa dimensión de vida. Es por eso que Jesús dijo, los valientes son los que arrebatan, los que obtienen la vida del reino de Dios. Y aquí dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de templanza o de dominio propio. Esa templanza que nos va a hacer estar serenos en medio de cualquier situación, en medio de cualquier peligro, en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier aflicción. El espíritu de amor, el espíritu de poder y el espíritu de templanza que Dios nos da, nos va a hacer estar serenos en medio de la tormenta, serenos en medio de cualquier situación que pueda estar amenazándonos. Esto es poderoso. Ahora bien, debemos de aprender a ser liberados de este miedo. Creo que todos ya a estas alturas estamos conscientes de nuestra necesidad de Dios para ser liberados y sanados de todo este miedo maligno. De hecho, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice en Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Vamos a ser sabios. Y como sabios, lo primero que vamos a hacer, escuche bien, como sabios lo primero que hay que hacer es ser liberados de todo ese temor, de todo ese miedo maligno que trae en sí castigo, trae maldición, trae miseria, trae pobreza. Mire, trae muchas calamidades el miedo. Hay que ser valientes con la valentía que Dios nos da. Muy bien, vamos en estas enseñanzas vamos a conocer muchos tipos de miedo que hay en nuestro corazón y vamos a ser liberados de ello. Pero hoy quiero que quede esto también en nuestro corazón. La causa, escuche bien, la causa de todo tipo de miedo que hay en nosotros, la causa es el orgullo. ¿Me está escuchando? La causa es el orgullo. ¿Sí? Y vamos a descubrir cómo el orgullo es lo que promueve, lo que impulsa a todo tipo de miedo que se manifiesta en nosotros. Ahora bien, ¿cómo vamos a poder nosotros vencer todo tipo de miedo? Pues venciendo todo el orgullo que hay en nuestro corazón. ¿Me está escuchando? ¿Sí? El orgullo es la causa de todo tipo de miedo que hay en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo vamos a vencer en nosotros los temores malignos, los miedos que hay en nuestro corazón? Pues los vamos a vencer, hermanos, a través de adquirir la humildad de Cristo. ¿Me está escuchando? Vamos a vencer todo miedo en nuestro corazón. Vamos a vencer todo miedo maligno que hay en nosotros a través de adquirir, por lo menos vamos a estudiar 7 grados de gratitud y de humildad que Cristo vino a manifestar cuando Él vino a esta tierra.
Y vamos a leer, porque este va a ser nuestro versículo clave, en el cual vamos a estar viendo los temores que hay en nuestro corazón y cómo poder ser liberados y sanados de ellos. Nuestro versículo clave es Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Por favor, búsquelo en su Biblia, leámoslo juntos, por favor, porque en base a lo que habla aquí en Filipenses, en base a estos versículos, vamos a trabajar los diferentes tipos de miedo que hay en nosotros para urgentemente ser liberados y sanados para entrar a una vida llena de bendición, la vida del reino de Dios. Amén. Esto es poderoso. En Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 8, son unos versículos cortos pero poderosos, donde se nos enseña de la humildad que Cristo Jesús vino a manifestar en esta tierra. Por algo Cristo Jesús dijo: aprendan a ser mansos y humildes de corazón, como yo, dice el Señor. Y entonces van a hallar descanso para sus almas, van a hallar paz para sus almas, no van a tener miedo. Mire, Jesús fue claro con esto, ¿sí? Aprendan, hay que aprender. Diga conmigo: tengo que aprender. Aprendan, dijo Jesús, a ser mansos y humildes de corazón, porque entonces van a hallar descanso, paz, tranquilidad para su alma, para su mente, para todo su ser. Aquí en Filipenses 2, 5, 8 dice, ¿lo lee conmigo? Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y luego dice, y vamos a ver 7 cosas que dice de Jesús que nos van a ayudar a ser liberados de 7 temores que hay en el corazón del hombre. Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué poderosos versículos. Acá nos habla de la humildad de Cristo que vino a manifestar cuando Él vino a esta tierra, y nos habla aquí de 7 grados de humildad que Cristo Jesús manifestó. Estos 7 grados de humildad que Cristo vino a manifestar, hermanos, es lo que nos va a liberar y nos va a sanar de los 7 principales temores o de los miedos mayores que tenemos en nuestro corazón, que nos paralizan, nos estancan y que nos están estorbando que nosotros alcancemos el propósito eterno de Dios para nuestra vida. Al vencer estos temores, adquiriendo la humildad de Cristo Jesús en nuestro corazón, vamos a estar, escuche bien, vamos a estar atacando estos temores en nuestro corazón desde la raíz. No solamente vamos a tener un alivio, no es con pensamiento positivo, no es con fuerza de voluntad humana, no es con sabiduría humana, no es con programas humanos, es con el poder de la humildad de Cristo Jesús siendo obrada en nosotros por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, que está con nosotros y que nos ayuda, nos da el poder, nos da la capacidad, que por la virtud de la sangre de Cristo, por la virtud de su palabra, seamos liberados, sanados de esos 7 temores que vamos a estar viendo en las próximas enseñanzas. Ser liberados y sanados de ese temor a la escasez, el temor a la pobreza, de ese temor al futuro, a la vejez, de ese temor a la crítica, de ese temor al rechazo, a la falta de amor, de ese temor a la enfermedad o al sufrimiento, o de ese temor a la muerte, o de ese temor al fracaso. Esos son los temores que están en el corazón de las personas, pero que Cristo Jesús vino a dar su vida para liberarnos de ellos. Él vino a manifestar su humildad para podernos liberar de todos esos temores que son producto del orgullo que hay en el corazón de todos nosotros los hombres. Esto es poderoso, lo vamos a ser libres, verdaderamente libres. ¿Me está escuchando? Usted y yo vamos a ser libres, verdaderamente libres, porque a quien Jesucristo libertare será verdaderamente libre. Amén.
Esto es poderoso. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a preparar nuestra mente y nuestro corazón en este momento. Vamos a pedirle a Dios, nuestro Padre Celestial, que produzca en nosotros el deseo, escuche bien, el deseo de ser verdaderamente libres de todo miedo maligno, de todo temor maligno, para que podamos disfrutar de la vida abundante que Cristo Jesús vino a darnos, para disfrutar de la vida del reino de Dios. ¿De acuerdo? Prepare ahí su corazón, levante sus manos al Señor. Levante sus manos al Señor y dígale: Padre Celestial, te doy gracias porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Padre, y te doy gracias por habernos enviado a tu Hijo unigénito. Padre, gracias por ese amor con que nos has amado desde el principio. Padre, gracias porque de tal manera nos has amado que enviaste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre eterno, te doy gracias por haberme adoptado como tu Hijo. Y gracias, Padre, porque en Cristo Jesús tengo esperanza de ser liberado, de ser sanado de todo miedo maligno que me está afectando, que me está paralizando, que me está estancando, Padre Celestial, y me está impidiendo que yo entre a la vida de tu reino, Padre Celestial. Y dígale conmigo: Padre eterno, yo te suplico en este momento, produce en mí el deseo, el querer y el hacer por tu buena voluntad, de ser verdaderamente libre. No solamente libre, sino verdaderamente libre, Padre Celestial. Ya no quiero seguir siendo como soy, Padre bendito. Ya no quiero seguir siendo temeroso, con miedo maligno. Padre, yo quiero tener temor santo en mí. Quiero tener reverencia, respeto por ti, que me haga moverme, que me haga accionar de la manera en que a ti te agrada, Padre eterno. Padre Celestial, dígale conmigo: Padre, yo te rindo mi corazón, yo te rindo mis emociones, yo te rindo, Señor, mis sentimientos, mis pensamientos, te rindo mi imaginación, para que sea lavado con la sangre de Cristo, para que, Señor, todo mi ser sea lavado con la virtud, con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Y tu palabra sane, Señor, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, mi imaginación, Señor. Señor, yo te suplico que mi imaginación sea limpiada, santificada, Padre Celestial, para que yo tenga la imagen verdadera, para que yo te conozca de a de veras, Padre Celestial, para que tú llenes mi corazón con tu amor limpio, con tu amor perfecto, y sea liberado de todo temor maligno. Gracias, Padre, por darme esta oportunidad. Y si alguna persona de las que me está viendo y oyendo no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, si tú no le has entregado tu vida a Jesús, pero hoy reconoces tu necesidad de Él, para que te salve de la condenación eterna, y te salve y te libere y te sane de todo miedo maligno que hay en tu corazón, este es el momento. Da el primer paso. El primer paso es reconocer tu necesidad de salvación de tu alma de la condenación eterna, porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, separación eterna con Dios. Pero hoy Jesús te está llamando. Recibe este regalo de la salvación. Solamente dile conmigo: Señor Jesucristo, reconozco mi necesidad, que tú me salves. Reconozco que soy pecador. No tengo idea de cuánto he pecado, Señor nuestro y Dios nuestro, pero yo me arrepiento y te suplico que me perdones. Y te suplico, Señor Jesucristo, que me laves con tu sangre. Yo creo, Jesús, pero díselo: yo creo, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, que murió por mis pecados, pero creo que resucitaste, que estás vivo, que estás a la diestra del Padre. Señor Jesús,
Señor Jesucristo, sálvame, salva mi alma, sálvame, Cristo Jesús. Yo me rindo a ti completamente. Si tú has hecho esta oración, si le has dicho esto al Señor, en este momento Él te ha perdonado, Él te ha lavado con su sangre bendita, Él te ha rescatado ahora de la muerte espiritual y te ha trasladado al reino de vida, de la luz admirable de Cristo Jesús. Desde este momento tú has sido, o se te da la potestad de llamarte hijo de Dios. Desde este momento has sido adoptado como hijo, como hija de Dios. Ahora entra y corre hacia buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, aprendiendo a ser liberados de todos estos temores malignos que hay en nuestro corazón. Gracias, Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno y misericordioso y piadoso. Yo quiero orar también por todas las personas. Pon tus manos para recibir. Padre eterno, Padre nuestro, yo clamo la sangre de Cristo Jesús a favor de todos los que me están viendo y oyendo en este momento, y a favor de la familia de cada uno, Padre Celestial. Yo los cubro con la sangre bendita de Cristo Jesús, y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, tú y toda tu casa sean salvos. Tú y toda tu casa sean liberados, sanados de todo miedo maligno. Ángeles que liberan, ángeles que sanan y ángeles que fortalecen, llegan allí contigo en este momento y te ministran y ministran también a los de tu casa, a los de tu familia, y sean libres, sanos de todo tipo de miedo maligno, todo espíritu de temor maligno, todo espíritu de cobardía, todo espíritu de engaño. En el nombre de Jesús le mando que se quite y se aparte de todos los que están viendo y oyendo en este momento esta enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús, la sangre de Cristo los cubre, hermanos, y la sangre de Cristo Jesús los lava y los limpia de todo pecado, de toda maldad y de toda contaminación de espíritu, de alma y de todo su ser, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el amor de Jehová, como está escrito, el amor de Jehová se derrame en tu corazón y en el corazón de todos los de tu casa, de todos los de tu familia, sean llenos con el amor perfecto de Dios nuestro Padre. Y este amor perfecto echa fuera todo temor, echa fuera todo miedo maligno de tu corazón, y sé lleno con ese amor divino que te da confianza, te da temor reverente, respeto para Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, y para el Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, espíritu de temor de Jehová venga y obre en cada uno de ustedes. Gracias, Padre Celestial, porque a quien Jesucristo liberta es verdaderamente libre. Gracias, Señor Jesús. Gracias por salvarnos.